Cuando hablamos sobre DC Comics, hay una serie de obras fundamentales que suelen aparecer siempre en las listas de recomendaciones. Obras cerradas, a las que no les importa necesariamente demasiado su lugar en la continuidad regular de los personajes. De hecho, muchas veces se ubican en sus propios universos, sin mezclarse con las series mensuales de turno. Son obras que encapsulan la esencia de sus personajes y representan una visión particular de su espíritu, generalmente muy atada al autor. Quizás el caso más emblemático sea el de The Dark Knight Returns, aquella obra de Frank Miller que contaba una historia posible de un Batman un poco más centrado en años que retomaba la actividad superheroica. Pero podemos citar varios ejemplos más, como Watchmen, Kingdom Come, The New Frontier y unas cuantas más que, a pesar de que pasen los años, se siguen recomendando, igual que siempre. Por lo general, estas son obras con varias capas de lectura, que buscan ir un poco más allá del mero espectáculo, que siempre tiene que estar presente, dicho sea de paso, para lograr lo que podríamos llamar cómics ensayo. Historias que cuentan una historia y generalmente hablan sobre lo que cuentan. La industria del cómic americano no está pasando por su mejor momento y aunque cueste admitirlo, hace muchos años que DC no agrega nuevos trabajos a la lista de este tipo de obras. En mi opinión, la última de estas grandes obras cerradas, míticas e imperecederas se empezó a publicar en el año 2006 y, apropiadamente, está protagonizada por el primero de los superhéroes. Señoras y señores, les doy la bienvenida una vez más a Tierra X. Yo soy Nico Gath y hoy quiero hablarles sobre uno de mis cómics favoritos. Esta es la historia de All Star Superman. Cuando la primera misión tripulada al Sol es saboteada por Lex Luthor, solo una persona puede salvar a sus tripulantes: Superman. El hombre de acero tiene éxito, sin embargo, con un gran costo personal. La sobreexposición a la radiación solar, la fuente misma de sus superpoderes, ha generado una reacción en cadena imparable que degenerará las células del héroe hasta matarlo. All Star Superman existe en su propia continuidad, así que no tenemos que preocuparnos por cómo encaja en el complejo entramado de publicaciones mensuales de la editorial. Sin embargo, se desprende del Superman de la Edad de Plata, el de los 50 y 60, aquella figura de moralidad paternal y poder desmesurado que es, a fin de cuentas, el Superman que Morrison conoció mientras crecía y el que tiene muchos de los elementos más característicos que asociamos a Superman cuando pensamos en su versión más clásica. Para Morrison, este Superman arrastra la continuidad de esa versión. Sin embargo, se permite hacer algunos retoques aquí y allá para crear su propio universo y, siendo un autor tan respetuoso de la totalidad de la mitología de DC, sin importar la época ni si él personalmente es particularmente fan de algunas versiones, se toma el trabajo de incorporar elementos que aparecieron en los cómics de Superman mucho después de la Edad de Plata. Por ejemplo, cuando Superman salva a los astronautas que viajan al Sol, repentinamente se encuentra con que la exposición desmedida a la energía solar le permite desarrollar un nuevo poder: extender la bioaura eléctrica de su propio cuerpo para remolcar a la nave con una especie de red eléctrica. Esto es una referencia a aquella época en los 90 en la que Superman adquiere poderes eléctricos luego de manera similar, haber viajado al mismísimo Sol. Por otro lado, tenemos la transformación de Jimmy Olsen en Doomsday, personaje clave que hizo su primera aparición en los 90, en la famosísima Muerte de Superman. Al combinar a Jimmy con Doomsday, Morrison juega con dos conceptos clave de momentos completamente distintos de la historia de Superman. Por un lado, el villano insignia de la década de los 90 y por el otro, el elemento recurrente de la Edad de Plata que tenía a Jimmy convirtiéndose en distintas cosas, que en su momento supo ser de todo, desde hombre lobo a hombre pulpo pasando por hombre tortuga gigante. Qué sé yo, eran los 60. Por otro lado, Morrison deja ambiguos los años tempranos de Superman como superhéroe, pero nos da a entender que nunca fue Superboy, como era en el canon de los cómics de aquella época, sino que directamente se dio a conocer al mundo como Superman de joven, por lo menos durante su época como estudiante universitario. Lex Luthor, por otro lado, es un empresario millonario caído en desgracia que se convierte en un supercriminal, es decir, que combina las versiones pre- y post-crisis, en algo similar al Lex Luthor que conocemos en la continuidad regular de DC actualmente.
El punto es que la intención de Morrison en All Star Superman es destilar los elementos esenciales que reconoce a lo largo de toda la historia del personaje para crear una versión unificada que sea instantáneamente reconocible para cualquiera. En síntesis, podríamos decir que lo que le interesa es retratar a Superman y su mundo como una idea. Una idea que todos, en mayor o menor medida, tenemos presente por distintos elementos que han ido aportando a su mitología a lo largo del tiempo y a través de sus distintas versiones. Es difícil encontrar a alguien que no asocie a Superman a la definición misma de superhéroe, a Lois Lane al concepto del interés romántico, a la kriptonita como debilidad o a Lex Luthor como figura antagónica. En la primera página del cómic, a través de solo 4 viñetas, Morrison y Quitely resumen la totalidad del origen de Superman sin necesidad de entrar en los detalles, porque la construcción mitológica de la idea de Superman ya está bien establecida en la cultura popular. Más allá de los detalles, que van cambiando de versión a versión, la historia es siempre la misma. Tiene poder como idea porque ya la conocemos, es parte nuestra. All Star Superman es, a fin de cuentas, una obra que habla sobre el poder de las ideas. Cuenta la leyenda que, durante la San Diego Comic Con de 1999, Morrison conoció a un hombre disfrazado como Superman. No era ese. Y según cuenta, era la viva imagen del personaje hecha carne. Ya quisiera, pero no. Morrison se puso a hablar con el individuo en cuestión y notó que su postura general era extremadamente relajada. Dice Morrison: se sentó en un poste de concreto con una rodilla hacia el escudo de su pecho, completamente relajado. Se me ocurrió que así es exactamente como Superman se sentaría. Un hombre que es invulnerable a todo tipo de daño siempre estaría relajado y tranquilo. No tendría necesidad de los tipos de posturas físicamente agresivas que los superhéroes suelen adoptar. De repente empecé a entender a Superman de una nueva manera. Así nace el Superman Zen que podemos ver ya en la primera portada, sentado sobre una nube, siempre en control, aparentemente iluminado, como un santo. El autor escocés enmarca esta anécdota en la lógica de un encuentro físico con la idea de Superman. Desde su perspectiva había tenido un encuentro con el mismísimo Superman que había respondido todas sus preguntas dándole todo el material necesario para llevar a cabo una obra que, según sus palabras, serviría como el pináculo de mi trabajo en cómics de héroes y sería una manera de poner todos mis pensamientos sobre los superhéroes en un solo trabajo. Como ideas, los superhéroes son indestructibles. Los creamos, en definitiva, para no perder nunca, para ser un faro incorruptible de esperanza y su naturaleza ficticia los dota de una vida mucho más larga que la nuestra. Y es que, claro, mientras que haya alguien que lea sus cómics, los superhéroes van a seguir vivos, quizás cuando muchos de nosotros ya no estemos acá. Para Morrison, que una idea sea ficticia no implica que no sea real. Es real en su calidad de ficción y los superhéroes viven en nosotros como ejemplos que nos llevan a ser mejores. Si Superman logra que le tendamos una mano a alguien que lo necesita, ¿no está obrando de alguna manera en el mundo real? En el número 10 de la serie, como parte de 12 trabajos que debe realizar antes del fin, como los de Hércules o Heracles en la mitología greco-romana, Superman crea un universo con vida, en el que a lo largo de un día puede monitorear su historia a través de las eras, porque necesita responder una pregunta: ¿cómo sería un mundo sin Superman? Entre distintos momentos clave de la historia de este universo que se parece mucho al nuestro, nos detenemos por una viñeta en el año 1486, al comienzo del Renacimiento, donde el conde Giovanni Pico della Mirandola lanza las siguientes palabras: no cedamos soberanía ni siquiera a ellos, las más altas jerarquías angélicas. En su lugar, seamos como ellos en toda su gloria y dignidad. La imitación es la naturaleza del hombre y si tan solo tiene la voluntad, ha de sobrepasar incluso los modelos más grandes de la imaginación. Pico nos habla del poder de las historias y la imaginación para darle forma a nuestro futuro. Si cambiamos sus metáforas bíblicas de altas jerarquías angélicas por superhéroes, sus palabras son igual de válidas. Según Morrison, Pico nos dice que tenemos una tendencia a recrear las historias que nos contamos. Aprendemos tanto de nuestros modelos ficticios como de las personas reales con quienes compartimos nuestras vidas.
Si reforzamos la idea de que los seres humanos somos aberraciones sin redención posible, esto va a influir en todas las áreas de nuestras vidas, sea en el arte, la política o la vida en general. Si, por otro lado, enfatizamos nuestra gloria, inteligencia, gracia, generosidad, honestidad, capacidad de amar, creatividad y genialidad, esas cualidades se van a manifestar en nuestro comportamiento y nuestros trabajos. Superman representa lo mejor de nosotros. A pesar de todas nuestras miserias, mezquindades y desgracias, somos la especie que soñó a Superman. No porque no haya oscuridad en nuestros corazones, sino porque quisimos aspirar a ser mejores. Y en este razonamiento es que Superman finalmente encuentra su respuesta en este universo de su propia creación. ¿Qué pasaría en un mundo sin Superman? Lo inventaríamos. Porque más allá de sus increíbles habilidades, su valor más grande está en su poder como idea. Así es que luego de una gran batalla final contra Lex Luthor y tras despedirse de su amada Lois Lane, Superman asciende a los cielos para enfrentar su inevitable final, pero, como sabemos, Superman vive más allá de lo posible y finalmente conquista a la muerte. Tras los eventos del número 11, en el que se enfrenta al tirano Solaris, el Sol debe ser reparado y es, por supuesto, un trabajo para Superman. Nuestro héroe pasará miles de años en el Sol para repararlo y de esta manera Morrison convierte a Superman en nuestra estrella, constantemente en el cielo como una poderosa idea que ha trascendido la mortalidad y nos cuida, sirviendo siempre como un faro. A su vez, deja en la Tierra la fórmula para generar su descendencia, que llevarán la antorcha de la idea de Superman como sus representantes en la Tierra. En el número 6, Morrison nos presenta al Superman Squad, o Escuadrón de Superman, conformado por descendientes de Superman de distintas épocas que viajan al pasado a conocer a Clark Kent, el Superman original, para luchar junto a él contra un terrible enemigo conocido como el Cronóboro, el Devorador de Tiempo. Entre los miembros del escuadrón vemos al Superman 1.000.000, el Superman de la quinta dimensión, el Superman 2, al que se hace referencia al final de la obra como el primer sucesor, y a Superman Prime, que no es otro que el Superman original emergido del Sol muchísimos años en el futuro. Ese momento específico lo podemos ver en una obra que sale varios años antes y es JLA 1,000,000 o la Liga de la Justicia 1,000,000, también de Morrison, en la que la Liga de la Justicia viaja al futuro a presenciar el momento en el que Superman emerge del Sol. Bueno, no se hagan demasiado lío de si una cosa está o no en continuidad con la otra y simplemente quédense con la idea. Morrison tiene su propia continuidad de ideas que va desarrollando en sus distintos trabajos en DC, que está más allá de la continuidad oficial del universo. La idea de Morrison de que Superman trascienda a la muerte y se convierta en nuestra estrella tiene que ver con su postura de que los superhéroes existen y existirán más allá de nosotros. Al enfrentar a una versión anterior de Superman con su yo del futuro, iluminado, dorado, absolutamente destilado en su más pura esencia, Morrison nos dice que es incluso más grande la idea que una determinada versión del personaje y así, a través de su representante más importante, sintetiza perfectamente su visión global sobre los superhéroes, cumpliendo con el objetivo que se propuso cuando empezó a pensar en la obra. Con el final de All Star Superman, Morrison logra algo insólito: darle un desenlace perfecto a una obra absolutamente cerrada en sí misma a través de un final abierto, que es como él percibe a la naturaleza de los cómics de superhéroes, con sus series interminables y aventuras que existen en un estado perpetuo de continuará. Al traer al Superman del futuro al pasado nos recuerda que en los cómics nosotros podemos decidir volver a empezar y revivir estas historias cuantas veces queramos, y nos da la seguridad de que después de la última página todo va a estar bien y la idea de Superman va a perdurar, brillante, como una estrella. Las historias pueden romper corazones o fomentar revoluciones. Las palabras pueden electrizar nuestros corazones o hacer que se nos hiele la sangre. Y la idea de Superman es tan real como la idea de Dios.
Es realmente mucho lo que me queda afuera. The All Star Superman es una obra tan compleja como entretenida de leer, y son muchas las historias que se cuentan en sus páginas repletas de personajes secundarios increíbles con referencia a toda la historia de Superman por todos lados. El trabajo de Morrison como guionista es tan loable como el de Frank Quitely en dibujos, con un estudio de personajes minucioso que da vida a situaciones insólitas con una naturalidad pocas veces vista en cómics de superhéroes. El mundo que crean tanto Quitely como Jamie Grant en el color se siente tan familiar como único, balanceando perfectamente los elementos característicos de la mitología de Superman con un estilo absolutamente personal. Entiendo que hay gente a la que le choca un poco el estilo de Quitely al no ser un dibujante clásico de superhéroes, pero están equivocados, lo siento. No se preocupen, a mí también me pasó cuando lo conocí. Es un gusto adquirido. Como sea, este es un cómic de autor desde donde se lo mire. Algo interesante es hacer una comparación con la clásica historia de 1986 Whatever Happened to the Man of Tomorrow, o ¿Qué le pasó al hombre del mañana?, de Alan Moore y Curt Swan. No es secreto si sos fan de los cómics que hay una pica entre Moore y Morrison y de alguna manera, sea o no consciente, esta historia funciona un poco como una respuesta a la versión de Moore, en la que Superman terminaba su carrera perdiendo sus poderes, retirándose y casándose con Lois Lane, es decir, eligiendo una vida mortal, resaltando el aspecto de hombre del personaje. Morrison, por el contrario, elige exaltar su aspecto mítico, su lado super, y elevarlo, como ya hemos dejado, creo, abundantemente claro, como una idea. Bueno, y ya que estamos, voy a aprovechar para mostrarles distintas ediciones. Tenemos por un lado los números individuales originales, entre los cuales me voy a dar el lujo de presumir las firmas de sus autores en mi copia del número 1. Bueno, también, ya que estamos, ¿por qué no?, en el TPB. Tenemos por otro lado el hardcover más reciente, una edición muy linda que viene con un montón de extras realmente excelentes que amplían y aclaran varios aspectos de la historia. Esta edición realmente está muy buena y la recontra recomiendo. Y por último tenemos la edición local de OVNI, que está muy linda y es la edición más recomendable si quieren leerla en castellano. Acá pueden ver la comparación con el TPB en inglés y podrán notar que son bastante similares. Eso ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado. Como dije, es mucho lo que me queda afuera, pero me interesaba hacer un análisis global de esta obra porque si bien en general es muy celebrada, varias veces me he encontrado con gente a la que le costaba entender justamente por qué se la celebra tanto. Así que, bueno, espero haber echado algo de luz sobre sus dudas, si es que las tenían, haberles contado algo que no supieran y o, en el mejor de los casos, haberles dado ganas de ir a leerla o releerla. Cuéntenme qué les parece la obra, si les parece que hay alguna parte fundamental de su análisis que se me haya escapado y si les gustan este tipo de análisis o prefieren que haga un video con los 10 personajes más poderosos de DC o alguna de esas cosas que hacen los youtubers normales. Ya sin más que decir, se despide Nico Gaz y será hasta una próxima entrega de Tierra X, donde converge el multiverso.